muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada. Y el programa La Espada y la Pluma, que es un programa que presenta libros, pues tiene hoy la suerte de tener sentado aquí a mi izquierda, no tiene nada que ver con la izquierda y la derecha, a Rafael de Madariaga. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias, buenas noches. Sí. Bueno, Rafael de Madariaga es un hombre que ha dedicado su vida, toda su vida, a volar. A volar. Ahora ya está retirado porque, claro, le pasa como a mí. Yo me he tirado 40 años en la mili volando y ya se me ha acabado el rollo. Ya me da hasta miedo volar. Pero a Rafael no. No, porque yo he volado mucho, pero desde hace más o menos 35 o más años me he dedicado también a escribir historia de la aviación española, fundamentalmente de la aviación española. Este libro quizás sea uno de los pocos en los cuales la historia es de la aviación en general, mundial, no es solamente al revés. Hemos estado difícilmente en la cuerda para no poner muchas cosas de la aviación española, que se nos iba la pluma, ¿no?, de los grandes episodios que ha tenido la aviación española, ¿no? Pero ahí está el libro. Bueno, lo hemos hecho entre Adolfo Roldán y yo, que somos compañeros del Servicio Histórico del Aire, o sea, somos miembros del SICEA, como consejeros asesores del SICEA. O sea, que somos miembros de ese organismo del Ejército del Aire que se dedica a la historia y cultura de la aviación española. Curiosamente, yo que durante muchos años he pertenecido al Ejército del Aire, estoy en el ICHM, o sea, en el Instituto de Historia y Cultura Militar. He cambiado la H y la C. Claro, es curioso que yo estoy en el Ejército de Tierra y mi antiguo jefe, Adolfo Roldán, que ha sido jefe mío, algunos años, yo he estado 18 años en Cuatro Vientos, nada más. Lo has conocido mucho, claro. No, lo he conocido y ha sido mi jefe. Claro, o sea, tu jefe, claro. Y he colaborado en temas como el Museo del Aire. El Museo del Aire ha sido para mí una especie de hijo, claro, ¿no? También hemos tenido allí gente que eran verdaderos riesgos y peligros. Riesgos y peligros, ¿verdad? Si estuviera aquí sentado, pediría la palabra y estaría 20 minutos hablando. Nos quitaba la palabra a todos los que estamos allí. Bien, bueno, vamos a ver. Como tenemos muchos amigos comunes, amigos y conocidos, vamos a dejarlo en conocidos, ¿no? Porque corremos el riesgo de que venga y nos pegue. Bueno, Rafael, te voy a llamar de tú, sí, por favor, porque claro compañero, sí. camarada Claro que sí. de las salas españolas. Claro. ¿Cómo te has metido en este libro? Bueno, pues esto viene a... Yo sé que has escrito mucho, pero ¿cómo te has metido en este? Bueno, en este libro en particular, este es el número 8 o 9 de los libros que he escrito. He escrito bastantes libros de aviación. Y entonces me vino a través de un amigo del barrio, Antonio Sánchez, que es muy amigo mío, pero de tomarnos el café por la mañana, que él ha sido paracaidista, le tiene mucho cariño a aviación. Y bueno, y entonces conoce a una persona en Almuzara, Ángeles López, que es la que lleva la empresa Almuzara en Madrid, ¿no? Y claro... esta Almuzara la creó nada menos que Manuel Pimentel, que es uno de los pocos ministros que pertenece a la nómina de los que han dimitido y se han ido, o sea, sin ninguna explicación. 2 o 3. Muy pocos. Es más, esta colección donde encuadraron este libro nuestro, este libro que se llama Eso no venía en mi libro de, que entonces tiene una colección estupenda de cosas que son, más que nada, este libro es muy anecdótico, por supuesto que es cronológico de la aviación mundial, pero no se para mucho en datos y en cosas para no hacerle el libro pesado a la gente. Esto es para la gente normal que no son profesionales de la aviación, evidentemente, ¿no? Y entonces, esta colección de esto no estaba en mi libro de... Bueno, pues es una colección curiosísima. Una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy deseando leerlo, es esto no estaba en mi libro de la Primera República Española. Y el que ha hecho eso, que yo no lo conozco personalmente... Yo lo voy a entrevistar dentro de unos días. Bueno, pues ese hombre demuestra que todo lo que se dijo de Pi Margall, segundo presidente que se subió a un tren en Atocha y dijo, ahí están ustedes, y dijo un par de tacos diciendo, porque los españoles somos, empezando por él mismo, dijo, somos unos tal y unos cual. Bueno, todo eso es mentira. Es mentira. Por lo visto es mentira. Se fue, pero no es verdad que fuera así, ¿no? Entonces, bueno, es curioso este libro, porque nos plantearon hacer un libro anecdótico, muy variado, muy salpimentado, muy ligero, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, en algunos capítulos nos hemos metido en camisas de 11 varas, pero bueno, ahí está, ¿no? Pregunta, ¿es un libro de aviones o de aviadores? De aviadores, más bien.
de aviadores. Es más, las anécdotas que nos pidieron que metiéramos entre col y col, pues son típicas de aviación, o sea, son hasta divertidas algunas de ellas, ¿no? Y el resto, pues yo, por ejemplo, lo he pasado pipa, lo he pasado muy bien haciendo algunos de los capítulos. Los chinos y americanos contra los japoneses en China. Bueno, es una cosa divertida, de verdad. Además había un tío que había participado en la Guerra Civil Española, el Baumler. Y después, pues algunas otras cosas. La Fuerza Aérea Israelita. La historia de la Fuerza... Yo acabo de estar en Tierra Santa y la Fuerza Aérea, que no pude ir a Beerseba porque está en el Quinto Pino y además el tráfico en Israel es tremendo, pues la Fuerza Aérea Israelita es la que mantiene el Estado de Israel. O sea, son 70 años luchando y los más poderosos de todos no es la Haganá, que es el ejército, sino ellos, la Fuerza Aérea, ¿no? Y sí, lo demostraron en la Guerra de los 6 días, lo demostraron. No, en varias. Y después, en el periodo después que ha habido después de la Guerra de los 6 días, en el Yom Kippur, después en una época que ellos llaman la de el conflicto continuo, o sea, 2 años o 3 de conflicto continuo, y bueno, les han derribado a los árabes los aviones que no están escritos, y ellos tienen una fuerza aérea han bombardeado una central atómica en Irán. Claro. O sea, que hay que cruzar el Medio Oriente medio. No, hay que volar 1.500 millas antes de llegar al objetivo. O sea, que hay que hacerlo muy bien, además con 25 aviones. O sea, no uno ni dos, sino... Bueno, volviendo a nosotros y olvidándonos de los israelitas, o de los judíos, como los queramos llamar. La aviación en España es de las más antiguas, no la más antigua, sí, pero sí de las más antiguas. Ahí yo cuento una anécdota diciendo que en el año porque la comisión de experiencias de ingenieros fueron realmente los creadores de la aviación española, comisión de experiencias. Entonces esta gente que la creó o la dirigía el coronel, el después coronel y general Pedro Vives Vic, que era un coronel de ingenieros, pues se dieron una vuelta por toda Europa, el capitán Quindelán entonces y el coronel Vives se dieron una vuelta por toda Europa, pagados por la comisión de experiencias, diciendo, a ver, esto de los aviones, ¿de qué va a ir? Porque y de paso visitando algunos restaurantes y algunos hoteles buenos. Por supuesto, claro que sí. Entonces, la dieta era importante. Pero ¿qué ocurre? Que ellos que no tenían nada claro si esto iba a ser los dirigibles, los aerodinos que se están publicando o qué, o sea, no saben. Pero visitaron los sitios más importantes de Alemania, Francia y tal, y llegaron a la conclusión de que eran los aviones. Entonces, vuelven a Madrid. Y aquí la comisión de experiencia le dice, pues adelante, vamos a comprar unos aviones y hacer el primer curso de pilotos de España. Y eso es el año 1911. O sea, una cosa increíble. Bueno, es más, hay una anécdota muy buena y es el año 12, cuando ya España estaba formando una escuadrilla ya operativa para ir, que en el año 13 va la primera para ir a Marruecos. Y entonces el embajador inglés le pasa una carta de sus jefes del ejército en Inglaterra y dice que quieren conocer estos detalles, detalles no sé qué de lo que están haciendo, ¿no? Y Mourelo, que era el coronel general que después lo ha tenido, y se debió de ver tan sorprendido, o sea, nuestra enemiga de toda la vida, de 300 años, a pesar de que nuestros reyes han ido a formarse a Sanjars y demás, y un rey se casó con una princesa de la más elevada alcurnia inglesa, y la Battenberg, y entonces dice, pero bueno, ¿esto cómo es posible que los ingleses nos pidan a nosotros consejos sobre qué estamos formando y qué estamos haciendo? Bueno, le dio una larga cambiada educadamente y no le dijo nada, claro. Bueno, pero eso es del año 12. Sí, bueno, pero yo tengo la suerte de haber estado 18 años en la primera base aérea. Bueno, va a ser aeródromo fuera de Madrid, de la zona, bueno, Cuatro Vientos. Cuatro Vientos, evidentemente, sí. La primera. Evidentemente aquellos terrenos, que parte de aquellos terrenos eran pertenecían a Alcorcón y parte a Madrid, y por eso hay temas de que aquellos terrenos se cedieron precisamente para una academia militar, tengo entendido. Por eso sigue estando la Macota. Claro, allí, ¿no? claro, sí, porque además pasa una cosa, y es que si en algún momento se decidiera el ejército o defensa decidiera ceder los terrenos, los herederos dirán, un momento, es que ya lo estamos aquí y nosotros somos los primeros que tenemos, a ver, esos terrenos en tales y cuales fechas, porque hubo terrenos que luego se agregaron al primero, pero nosotros tenemos aquí unos derechos que son inmarcesibles. Como todo lo que es del campo de golf para arriba, eso es del Marqués de Valderas, bueno, de los sucesores del Marqués de Valderas. Y yo recuerdo que cuando un presidente autonómico de Madrid, que era muy listo, Ruy Gallardón,
Dijo que iba a hacer el plan Cuatro Vientos. Al día siguiente se presentó un notario. Precisamente estaba yo destinado allí a decir, oiga, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dice usted que se va a dedicar a qué? Claro, porque esto tiene que ser una academia militar y se está sujetando la STRAM, la Escuela de Transmisiones, la antigua Escuela de con 20, Transmisiones 20 de alumnos de claro. oficiales y 20 alumnos de suboficiales. Sí, que eso es un poco ridículo. Es magnífico. Bueno, Cuatro Vientos. Cuatro Vientos. Yo he leído y he escrito luego que el conejo Alajimoroji tiene mucho que ver con la fundación. Por el bar aquel que había a la entrada que iba toda la gente a comer. Sí, o sea, cuando dijeron, ¿dónde vamos a poner el primer aeródromo? Había una casa de postas, ¿no? Eso, exactamente. En la parte de abajo, restaurante, bueno, restaurante entre comillas, y en la parte de arriba, habitaciones para poder echarse la siesta. Ya. Y entonces, creo que tanto Vives como Quindelán eran unos personajes, ¿no? Sí. Pues eso lo han quitado hace poquísimo tiempo. ¿Cómo se llamaba? Hará 5 o 6 años. La casa... Pues no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que solo hay 2 restaurantes en España que hacían el conejo Alajimoroji, que es típico de la zona de Tetuán. Ya. De ahí la primera escuadrilla que se formó fue Tetuán, que es el Leganés y allí. Sí. El Leganés, la culpa seguramente de los legionarios. Claro. Y allí, pues no me acuerdo yo, la venta de algo. Venta de algo, sí. No es Morales, eso es un apellido. Rubia, no, la venta de la Rubia está más abajo, está enfrente. enfrente. ¿Dónde está? Bueno, no me acuerdo, pero, bueno, la familia. Tuvo mucha culpa el restaurante y los dormitorios para echar la siesta. Sí. Muy español todo. Sí, muy español. La Fuerza Aérea Española realmente siempre dependió de ingenieros, caballería, no sé, los pilotos podían ser de cualquier arma de tierra o de la armada, que también había, hasta un poquito antes de la Guerra Civil. Sí. Los pilotos, sobre todo, decían entre ellos que los intelectuales suyos y los que sabían de números y tal eran los de ingenieros y los de artillería. O sea, que los pilotos que provenían de ingenieros y de artillería eran los letrados aviadores. Y en cambio los de caballería eran los lanzados y los de infantería, bueno, no digo como les hemos llamado siempre porque está feo decirlo, ¿no? Los pisahormigas. Bueno, de todas maneras, los pisahormigas sí eran importantes porque pusieron su ímpetu allí. Su ímpetu y su volumen. El volumen de gente venía de infantería, claro. Pero quizá el hombre más importante de la aviación española no fue un piloto, sino un navegante, Barberán. Barberán fue muy importante al crear la escuela de observadores. Creo que era un hombre introvertido, un un tío que sabía de muchísimo, de todo. Porque hacer el vuelo que hizo del Cuatro Vientos desde Sevilla a Camagüey, pero bueno, él lo hizo realmente por la ortodrómica y que salió desviado media milla del sitio después de recorrer 9.000 kilómetros. Eso tiene una... Él era el observador de ese vuelo, no era el piloto, porque era piloto y observador, pero donde estaba su fuerte era... El piloto era Collar. El Collar, exactamente. Y entonces ellos habían preparado, Barberán había preparado el vuelo del Plus Ultra. Lo que pasa es que a última hora se enfadó muchísimo por una cuestión administrativa que le hicieron y en ese momento pidió la baja y estuvo 2 o 3 meses o un año que fuera. no tenía buena relación con Ramón Franco. Se llevaba fatal a matar con él. Sí. Bueno, yo recuerdo que cuando el famoso golpe de Estado, que procuran dar, que no lo dan, pero lo intentan, Collar detuvo a Barberán, pistola en mano, y le encerró allí en Cuatro Vientos en el pabellón de oficiales. Sería, ¿no? para que no se lo cargaran los otros. No lo sé, no para tengo defenderlo más que para defenderlo. Pero no, porque allí no corrió sangre de nadie, no se disparó un solo tiro, sobre todo cuando Ramón Franco decide acabar con aquel tema. Claro. ¿Cómo es posible que sea tan importante el vuelo del Espíritu de San Luis y tan poco importante, o sea, porque cruzó el Atlántico Norte, y tan poco importante cruzar el Atlántico por el centro y el Atlántico por el sur? Porque los medios de comunicación, mi querido amigo, están en manos de los anglosajones, empezando por lo que sea y terminando en Hearst, ¿no? Que es el que dominaba, el que hizo una guerra entre España y Estados Unidos, que no existe, no podía haber, se la inventa. Yo escribo la guerra y ustedes la hacen. O sea, ha sido una cuestión de publicidad y claro, por más que nosotros digamos y tal, la contienda con Italia, por ejemplo, por ser ¿quién es el primero que hace una operación de guerra? Bueno, los italianos siguen insistiendo que son ellos y nosotros decimos que hay algunas características que no. O sea, los italianos fueron los primeros que lanzan con una pistola en un avión, en un aviatic de esos, van allí contra los turcos y pegan un par de tiros, lanzan una granada terrestre, le quitan la cosa y la tiran allí encima. Pero claro, pero los primeros
que una organización de una escuadrilla con todos sus componentes, material, mantenimiento, ingenieros, se van a Marruecos y ponen en un campo de aviación donde hacen misiones de aviación con bombas de aviación, las famosas Carbonit, que las han comprado en Alemania, pero los alemanes no las han usado todavía porque es el año 13. O sea, en diciembre del año 13. Una escuadrilla española opera en Marruecos como tal unidad. O sea, somos los primeros que hacemos operaciones aéreas, está claro, ¿no? Está claro. Hay una cosa que es que la guerra hace que todo vaya adelante mucho más rápido. Quizá la Primera Guerra Mundial nos dejó un poquito atrás. Bueno, sí, porque, por ejemplo, a la industria aeronáutica incipiente que tenía España, porque es incipiente en Escoria, ¿cómo se llama? Escoriaza de Zaragoza. Hay un montón de gente que fabrica aviones para suplir. Y en cambio, llega el 19 y aquí la industria aeronáutica hay un surplus de aviones que se venden a un precio irrisorio de los excombatientes que en ese momento han cesado la guerra y nos hace polvo la industria aeronáutica, nos la hace polvo. Hay un premio de esos, un congreso se juntan para ofrecerle al incipiente aviación militar unos aviones, pero se van a la porra porque vienen los alemanes o los ingleses de Havilland y ofrecen los aviones a un precio que no puede competir la industria española. No saben qué hacer con ellos. Eso es ese, vaya, no me sale ahora mismo la palabra, o sea, donde se reúnen, hay un premio, hay una especie de convenio que publica el ejército en su boletín. Un concurso, exactamente. Bueno, el del año 19 se va a la porra por eso. Y el siguiente, que es del año 30 por ahí, también se va a la porra por otra cosa. Pero también había gente como el comandante de ingenieros estupendo, que era un tío fenomenal. ¿Barrón? Bueno, era compañero de Barrón, pero es Barrón es el primero que hace un avión. El primero que hace un avión español, el Barrón, claro, el Barrón de que caza. Además se hacen cuatro vientos. Y se hacen cuatro vientos. Es que los talleres de cuatro vientos hacen un montón de aviones de los que se hacen en plan experimental, o está haciéndolos alguien como Barrón, o los está haciendo alguien como Bada. El comandante Bada. Pues este es el que hace 2 o 3 aviones que se llaman además biplano español o biplano tal, o sea y ese también hace varios aviones de ese tipo. Estamos hablando de que la guerra es muy importante, entonces nosotros estamos atrasados porque nos vamos quedando atrasados, claro. Y llega el año 36 y de repente tenemos la aviación más moderna del mundo. Se convierte la aviación española en el campo de experimentación de los rusos, de los alemanes, de los ingleses y de los franceses, de todos los italianos ellos. también. Y de los italianos. Todos todos ellos Saboya fueron fundamentales. Sí, también. todos ellos vienen aquí a experimentar su material. Es más, los alemanes, los primeros ejemplares del Messer 109, que no se llaman ni Messer ni 109, se llaman BF 109 V, no, y se llaman V no sé qué, los primeros se llamaban V no sé qué, eran experimentales totalmente. O sea, anteriores al modelo A. Anteriores al modelo A, incluso, pues vienen a experimentarse. Ponen aquí 2 o 3 aviones, los meten a ver qué pasa con esto, tal, y van progresando. Las bombas de aviación también. Igual. Yo tengo certeza, porque estuve trabajando ayudando a otro autor, concretamente a Vicente Talón. Estuvimos haciendo, él estaba haciendo un trabajo, yo estuve de correveidiles de Vicente Talón, hablando sobre temas, por ejemplo, como Guernica, ¿no? Y que es curioso porque los alemanes mandaron bombas incendiarias de 1 y 2 kilos que no funcionaban. No funcionaban, funcionaban mal. Es decir, probaron a utilizarlas y se cargaron un avión. Y dijeron, quietos. Fragmentarias, incendiarias, fragmentarias. Entonces dejaron tenían un montón de bombas incendiarias que no se podían utilizar porque eran más peligrosas para el que las transportaba que para el que las iban a tirar. Los fulminantes y todo eso, claro. Y sin embargo, esas bombas incendiarias que no se usaron nunca, se utilizaron en Guernica a manta. Volvemos al problema de la publicidad. Claro. En la publicidad, hubo un periodista inglés, que además no era inglés, era de origen de Nueva Zelanda, que se fue el autor de Guernica. El autor fue él que le dio bombo, tal, se inventó todas las mentiras del mundo. Las primeras noticias hablan de 3.000 muertos y de 3.500 y ese tipo de cosas. No había esos habitantes en Guernica. El que ha destrozado todo eso, además, con la paciencia que tenía Jesús Salas. He leído el libro de primero Jesús Salas, su libro de los 25 aniversario. Y después, 50 años más
tarde publica otro libro diciendo: me olvidé de que entre los 156 muertos había 3 que no los había identificado. Hace falta tener un coraje y una catadura moral para decir... Don Jesús era mucho general. Muy amigo mío. He publicado un par de libros con él que hicimos. Porque, claro, yo me puse a hacer el libro de los Katiuskas y me di cuenta que el que más sabía de los Katiuskas era Jesús Sala. Entonces éramos compañeros compañeros. Él era mucho más antiguo que yo y más importante, pero yo ya estaba en el servicio histórico. Oye, vamos a hacer el libro. Yo hago las entrevistas, yo conozco un montón de republicanos que han volado el Katiuska, eso lo ponemos ahí, pero tú, todos los diarios oficial, todas las órdenes, todas las listas de los tíos. Temas técnicos. Claro, ¿no? y entonces el libro es una joya. Él como ingeniero. Claro, era un hombre muy concienzudo y además muy valiente, muy virtuoso en ese tema. Vamos, él, por ejemplo, en su gran libro ese de los 4 tomos de la guerra aérea, que son el padre nuestro de la historia de la aviación, son lo que hay que... Pues en ese libro hace una cosa, un virtuosismo que no se le da a nadie. Dice: voy a contar la historia de un piloto de caza que se tiró en paracaídas y que sobrevivió. Cruzando las líneas nacionales y republicanas, y volvió con un burro vestido de campesino y tal. Bueno, hay 3 relatos totalmente diferentes de eso. Yo voy a poner los 3 relatos y después voy a dar mi opinión sobre los 3 relatos. Eso no lo hace nadie. Eso diciendo esto, la verdad, después de leer estas 3 cosas, es esta, ¿no? Tenemos un problema que se llama tiempo. De modo que vamos a adelantar mucho. Venga. Hay para mí algo muy importante. Primero, la Legión Cóndor, que sirve para que unos españoles salten al siglo siguiente. O sea, casi es un salto de siglo, en 1939, que van a Rusia. Y por otro lado, todos esos pilotos que fueron a formarse a la Unión Soviética y que ya no vuelven. Bueno, solamente no volvieron los de la cuarta, pero los otros, al final, muchos de ellos que eran comunistas acabaron exiliados en Rusia. No por cuadros, no por promociones ni nada, sino se fueron yendo a título personal. Y había como 130 o 150, no sé cuánto. Entonces nos encontramos con una cosa que es, nos encontramos con la guerra más devastadora del siglo XX, que se llama la Gran Guerra Patria o la Segunda Guerra Mundial, depende del bando. Una guerra que gana la Unión Soviética, sí, evidentemente. No la ganaron los aliados. No, la gana la Unión Soviética. La Unión Soviética ganó la guerra y puso los muertos. Sí, las 2 cosas. Exactamente. Y por eso Stalin además dijo: no, la guerra no se ha terminado el día 8 de mayo, se ha terminado el 9 de mayo, que es cuando le hemos ganado nosotros. La URSS se celebraba el 9 de mayo en vez del 8 de mayo. Efectivamente. Sí. Tenemos algo muy importante en esa guerra. Nuestros mejores pilotos de ambos bandos se suben a aviones de ambos bandos, sí, correcto, y se convierten en auténticos héroes reconocidos por ambos bandos. Por lo menos el alemán los pusieron en un altar. Sí. O sea, dijeron, una escuadrilla de apoyo táctico, bueno, los vamos a poner ahí a que tiren bombas por delante de los tanques. Carros de combate, perdón. Sí. y al final, fueron los héroes de Kalinin y Kursk. Y luego en la retirada hacia Bielorrusia fueron fundamentales. Pues los del otro bando fueron los héroes de Smolensk, de Kursk. En Kursk murieron un par de... Y de Stalingrado. Hubo 3 pilotos en Stalingrado de los españoles, que uno de ellos está en la colina del Mamayev Gurkhan, que se llama, que es una colina donde hay unas placas de mármol, y están todos los héroes de la Unión Soviética y los que recibieron la condecoración la medalla de la orden de Stalin, que solamente la tenía muy poco, y la HSU. Eso es, pues solamente hay dos personas españolas allí y uno que no está, pero que debería estar también. Uno es José María Pascual Santamaría, que es un hombre que derribó 12 aviones y la mayoría, 7 o 8 aviones en Stalingrado. Uno de ellos, en la misión en la cual murió, él se cepilló 3 aviones alemanes y el suyo a él lo derribaron. No se encontró el cadáver y tal. Y después está Sepúlveda, Anselmo Sepúlveda, que era piloto de Katiuskas en la guerra y allí fue piloto de Pletiakov número 2, de P2, y después otro que estuvo también es el hijo de la pasionaria, que murió en esa campaña también. Ese tiene una... Rubén Ruiz Ibarruri. Rubén Ruiz Ibarruri. Tiene un monumento en Stalingrado. No un monumento, tiene esa placa. Una placa, ¿no? Esa placa diciendo su nombre. Yo es que porque que estaba independiente. Teniente de carros de combate. Teniente de carros. Teniente de una unidad de carros de combate. Murió en los brazos de su madre, porque su madre llegó a verlo, llegó a hablar con él antes de que muriera, y bueno, estaba malísimo, estaba hecho polvo.
Pero es curioso que esos grupos de pilotos, yo he comparado los dos grupos de los españoles y de los son prácticamente parecidísimos. El número de gente, que eran aproximadamente 90 personas distribuidas en diferentes. Después, ellos tuvieron como 20 muertos, 20 bajas, también de un lado y del otro. Sí, un poco más o menos igual todo. Y ellos se debieron de derribar pues 70 aviones más o menos, lo cual es una buena cosa para ese grupo de tanto para unos como para otros. Yo he visto las estadísticas y son en el lado ruso, es lo mejor. Claro, en el lado ruso ellos no consiguieron formar una unidad, que ellos querían formar una unidad al estilo de la francesa. De la francesa, ¿cómo se llama? Normandía. Normandía-Niemen. Normandía-Niemen se llamaba la escuadrilla. Pues a ejemplo de esa, o sea, Arias dice, ¿por qué no nos dejaron, Antonio Arias dice, ¿por qué no nos dejaron formar? Bueno, todo se lo achacan a la pasionaria, que no quería que tuvieran poder los pilotos. Sí. Bueno, hay un problema. Estimado compañero, camarada de armas, Rafael de Madariaga, me he quedado sin tiempo. Pero estupendamente, porque creo que lo que hemos hablado, que es aproximadamente... No viene ahí. No, primero no viene aquí, porque yo soy enemigo de destripar libros. Claro. Eso es lo primero. Y además, si alguien quisiera decir, es que esto es el 40% del libro. Eso es. A Adolfo Roldán lo conozco de sobra, no puedo hablar mal de él porque es una bellísima persona. No conocía muchas cosas de las que él ha escrito, por lo cual no puedo opinar. Este libro es que no me ha dado tiempo a leerlo. Pero Rafael de Madariaga, que ha estado sentado aquí a mi izquierda, sabe muchísimo más que yo de aviación. Yo presumo de haber escrito libros de aviación y yo no he escrito nada. Bueno, yo es que he escrito del bando alemán. Vamos a ser serios. Yo he escrito de la escuadrilla. Rafael ha escrito de los pilotos voluntarios en la Unión Soviética y creo que entre los dos podríamos hacer un trabajo muy bonito. Muy bueno. No sé si tendremos tiempo, pero bueno, se puede intentar, porque buscar documentación ya no tenemos casi que buscarla porque la tenemos toda. Yo tengo cerros de papeles. Y yo igual. Hay una anécdota, como te diría, ya sé que el tiempo nos corroe, pero me hizo una entrevista a Jacinto Antón, el experto ese del país en aviación, y dijo, esta mano... Sí, yo le he dado la mano a Steinhoff. ¿A Maki Steinhoff? ¿A ese le has dado la mano? Digo, bueno, a mí y a otros 15 tíos que estábamos en el escuadrón. Fue a visitarnos a Torrejón y nos dio la mano a todos. O sea que, pero cuéntame de Maki Steinhoff. Era su ídolo, es su ídolo. Johannes Steinhoff, que derribó 160 aviones en la guerra y se pegó una chufa en un mes de 262 y se quedó con la cara destrozada. En ese momento la tenía todavía. Después suele pasar que los grandes héroes... acaban de la manera más tonta. Nuestro mejor piloto, desde mi punto de vista, y haciendo el tonto, pues se pegó la chufa en Griñón. 3 días después de que terminase la guerra. Eso no tiene ningún sentido. Pero es que los héroes mueren así. Sí. Este francés que ha escrito un par de libros Klosterman, estuvo a punto de morir así. En una pasada que dieron sobre Kiel en Alemania, no sé dónde, hubo un choque de aviones y estuvo a punto de morir tontamente cuando era el héroe francés de la aviación de caza británica, en este caso. Bueno, Rafael, me he quedado sin tiempo. Solo te puedo decir 2 cosas. Una, te emplazo a que vuelvas. Y 2, muchas gracias. Venga, fenomenal. Aceptadas las 2. Aceptadas las 2. Muy bien. Bueno, pues para nuestro público, historia de la aviación. Rafael de Madariaga, Adolfo Roldán. Y pues encarecidamente digo que hay que leerlo. Y nada más de historia. Yo lo voy a leer, pero más que nada para sacarle defectos, que yo soy muy malo. Y para compararlo con lo que yo escribo. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un amigo ha sido un y placer. Un compañero. Un placer. Un placer, de verdad. Muy bien.